Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan 5, del 18 al 21. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y usted está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Bueno, nos hemos llegado al final de nuestra exposición de la primera carta del apóstol Juan. Y como vimos al comienzo de esta serie, dijimos que en el Evangelio de Juan se escribieron el registro de todas las cosas necesarias para creer y ser salvo. Y aquí en su epístola nos habla de cómo saber si somos salvos o no. Juan, a través de toda su carta, ha ido separando, ha ido apartando lo que es un verdadero creyente de aquel que es un falso creyente. Aquel que está en Cristo y aquellos que simplemente se piensan que están en Cristo, pero las evidencias en sus vidas hablan de otra cosa. Por estas evidencias podemos reconocer que no son lo que dicen ser. Y aunque este es un punto bastante obvio en toda la primera carta de Juan, el punto principal que Juan quiere que su audiencia entienda es que pueden disfrutar de la seguridad de la salvación. Que ellos pueden estar seguros que tienen vida eterna. Y si ven estos frutos o evidencia en sus vidas y que perseveren en ellas. Pero por ningún instante debemos de pensar que lo que Juan está haciendo, es decir, hagan estas cosas y así podrán estar seguros que son salvos. Es al ver estas evidencias en nuestras vidas que gozamos de esa seguridad. Todo lo contrario iría en contra del Evangelio. Juan simplemente lo que hace es el llamado de atención de que se debe discernir entre ellos, entre aquellos que se llaman ser creyentes o probar los espíritus, como dice él, para saber a través de las evidencias, saber quiénes son de Dios y quiénes son del diablo, como lo fue Caín. Así claramente lo expresa Juan. Pero a su vez esta exhortación va llena de ánimo y de seguridad para aquellos que conocen la verdad. Juan ha dicho: no les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen. Pero en vista de las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en esta iglesia, era necesario que el apóstol haga esta distinción entre verdaderos creyentes y falsos creyentes. Y notemos bien que Juan no va refutando una y otra de las falsas doctrinas o de las herejías que estas personas promovían. Más bien lo que Juan hace es exponer su comportamiento. La herejía de estos falsos creyentes los llevaba a vivir una vida de error y de falsedad. Hay un dicho que quizás algunos lo conocen, quizás otros no se concentren mucho en el dicho, se lo voy a explicar. La ortodoxia lo lleva a la ortopraxis, la heterodoxia lo lleva a la heteropraxis. La ortodoxia es todo aquello que es verdadero, que es correcto, que es fiel acerca de quién es Jesús y aquella de la sana doctrina que surge de las Escrituras. Esto nos lleva a una práctica correcta y a una vida saludable como iglesia. En su contraste, la heterodoxia, la falsa doctrina, aquello que es invento del hombre, lleva a una vida práctica de error y antibíblica. Así que tal es el peligro dentro de las iglesias de lo que a veces se promueve. Por eso que tenemos que tener cuidado, no solamente por el antojo de algunos que rechazamos doctrinas que no son bíblicas, no solamente por causar contienda, es porque una falsa doctrina lleva a una manera de vivir dentro de la iglesia antibíblica. Un concepto equivocado del pecado nos llevará a vivir una vida sin arrepentimiento, ni dolor por el pecado que aún habita en lo profundo de nuestro corazón. Una falsa doctrina acerca de la adoración nos va a llevar a una práctica errónea acerca de la adoración. Y así con cada doctrina de la Escritura. Así que Juan expone a estos falsos por su conducta.
Era producto de la herejía en la que ellos creían. Eran indiferentes ante el pecado, indiferentes ante la palabra del Señor, indiferentes ante los hermanos, indiferentes ante vivir en santidad, indiferentes a la exhortación y la enseñanza. Miren lo que Juan dice: el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es bastante claro lo que Juan está diciendo aquí. Habían habido intentos de esta iglesia por corregir a aquellos que se estaban extraviando, pero era obvio, o se hizo obvio, que ellos, al ignorar la corrección de la iglesia, tenían en ellos el espíritu de error. Los que son de Dios nos escucharán, dice Juan. O sea, los hermanos que son exhortados, que van en error, y cuando la iglesia en su mayoría, bíblicamente, exhortan a alguien y estas personas escuchan, dan evidencia que son de Dios, un carácter rebelde, todo lo contrario, la indiferencia a la corrección, Juan es claro: el espíritu de error habita en ellos. Así que habían habido intentos por corregir a los que se estaban perdiendo, pero ellos hicieron caso omiso. La iglesia los exhortaba, ellos iban tras sus maestros por su comezón de oído. Y es muy peligroso, hermanos, para nuestra vida, cuando la iglesia nos exhorta a algo o nos quiere corregir y nosotros simplemente ignoramos. Es muy peligroso. Es rebeldía en contra de la autoridad que tiene la iglesia. El Señor le ha conferido autoridad a la iglesia para decir quién es salvo y quién no es salvo. La iglesia es quien excomulga a aquellos que dan evidencia de que no son salvos. Y eso puede ser incómodo para nosotros, pero es la autoridad que el Señor le ha conferido a la iglesia, al conjunto de creyentes. Y en el cierre de su carta, Juan nos ha dejado ver la relación que existe entre Dios y nuestra regeneración. Creemos porque hemos nacido de Él. Eso es lo que dijo Juan. Y desde ese fundamento sólido, Juan comienza a hacer toda una serie de afirmaciones acerca de Jesucristo, hasta llegar al punto central de la carta, ¿verdad?, que la vimos la semana pasada. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y por eso decíamos la semana pasada que esta es una seguridad como ninguna. Ese fue el título del sermón, y hoy vamos a ver la segunda parte. Y vamos a ver cómo esta seguridad nos lleva a una serie de declaraciones o afirmaciones que nos animan a crecer en nuestra vida cristiana, hermanos. No podemos andar adivinando, no podemos andar con incertidumbre. Así que juntamente con el apóstol Juan podemos afirmar tres verdades que la obra nos muestra, que se desprenden de este pasaje. Primero, que Dios nos ha librado del pecado, versículo 18. Segundo, que Dios nos ha hecho suyos, versículo 19. Y tercero, que estamos en su Hijo, versículo 20 y 21. Dios nos ha librado del pecado. Es una verdad que podemos declarar sin ningún temor, podemos afirmarla. Dios nos ha hecho suyos, versículo 19, y estamos en su Hijo, versículo 20 y 21. La intención de Dios por medio de la palabra escrita por el apóstol Juan es que su pueblo, su iglesia, en este caso esta iglesia local en la cual se expone la palabra, pueda tener la confianza plena de lo que son por medio de tener al Hijo. Así que estas informaciones nos van a ayudar, hermanos, no solo a crecer en confianza, pero también para examinarnos si es que estamos andando conforme a lo que la Escritura nos presenta. Es la palabra la que está hablando, no es el que se para aquí. Así que acompáñenme en oración, hermanos, para que el Señor pueda aplicar estas verdades a nuestras vidas y que Él nos guíe en esta tarde. Gracias te damos, Señor, que tú nos permites llegar a la culminación de esta primera epístola del apóstol Juan. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho a través de estos cuantos meses que hemos estado meditando en tu palabra. Muchas cosas se han quedado en el aire. Claro que sí, tu palabra es tan profunda, Señor, y nosotros tan limitados.
Pero permite que lo que a ti te ha venido a bien revelarnos en esta exposición, Señor, sea edificación para nosotros. Nos redarguya, nos corrija, Señor, nos consuele. Que anhelemos, Padre amado, lo que tu palabra aquí nos muestra. Guíanos, Señor, en esta tarde, en estos 45 minutos, una hora que estaremos exponiendo la palabra, para que salgamos gozosos, Señor, de saber que tu palabra es viva y es eficaz. Y que tú nos sostienes, Señor, y que sea día de salvación para aquellos que están aquí y que no te conocen íntimamente. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén. La incertidumbre es definida de esta manera. La incertidumbre es la falta de información al respecto de la cual uno aguarda y tiene interés en profundizar. La incertidumbre causa un sentimiento que se mezcla entre la ansiedad y la expectativa. Creo que todos nosotros en algún momento hemos experimentado eso. En la palabra célebre de Sócrates se podría decir: yo solo sé que nada sé. El mensaje de Juan es exactamente lo contrario a toda incertidumbre o a toda inseguridad o a toda ignorancia. Él con toda certeza nos ha dicho más de 20 veces en lo que va en su carta, verdades de las cuales nosotros nos podemos agarrar. Él ha dicho que podemos saber que conocemos a Dios. Él ha dicho que podemos saber que estamos en Dios. Que podemos saber que estamos ya en la última hora. Que podemos saber que Jesús es el justo. Podemos saber que Jesús nos quita todo pecado. Podemos saber que Jesús es sin pecado. Podemos saber que hemos pasado de muerte a vida y podemos saber que tenemos vida eterna, que somos poseedores de la vida eterna que se encuentra únicamente en nuestra unión con Cristo. Y así muchas más afirmaciones. Y en esa misma línea de seguridad y de convicciones, Juan sigue añadiendo más y más convicciones para nuestra vida espiritual. Versículo 18 dice: estas cosas os he escrito, perdón, 13. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Miren la primera parte de este versículo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya Juan nos ha dicho esto en dos instancias anteriores: todo el que permanece en él no practica el pecado. Aquí lo vuelvo a repetir de una manera más clara, apuntando a aquello que hemos recibido por gracia, aquello en lo cual nosotros no hemos obrado para nada, aquello en lo cual es la única obra de Dios, y esto es el nuevo nacimiento. Y no vemos aquí titubeos en Juan. Él nos dice: algunos, o los más maduros, o los pastores solamente, no practican el pecado. Dice: todo aquel que ha nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido de Dios tiene una muestra, una marca universal. Odia su pecado. Se aleja de él. Su pecado le duele. Le incomoda. Ciertamente el cristiano puede caer en pecado, pero su nueva naturaleza lo lleva a ver a Cristo sangrando en la cruz por ese mismo pecado con el cual él o ella lucha. Ve el sufrimiento de su Salvador, su sangre corriendo por su frente, sus manos perforadas, la tumba vacía, y huye de su pecado. Sufre con cada tentación, con cada pensamiento y cada pasión desordenada. Él corre a la cruz, se refugia en aquel que tiene el poder para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cristo seca sus lágrimas, reconforta su corazón, lo vivifica por medio de su Espíritu. Él encuentra perdón en Cristo y sigue su peregrinar hasta encontrarse con su Señor allá en donde Él ha ido a preparar morada para cada uno de sus hijos. Pero esto es posible solamente por medio del nuevo nacimiento, por la regeneración del Espíritu. Esta obra que conocemos como una obra monergista es el Señor desde el principio de la salvación hasta el final. Él es quien transforma nuestro corazón. Un corazón de piedra por uno de carne. Un corazón que lo odiaba por uno que lo ama.
y ahora estamos equipados o tenemos la habilidad, podemos decir, para luchar en contra de todo aquello que no se alinea con el Señor. Antes completamente inhabilitados, incapacitados totalmente por la ceguera causada por el pecado de nosotros. Ahora, dicho sea de paso, el pecador no es ninguna víctima del pecado, porque no va a decir, está cegado y pobrecito. El pecador ama su pecado. Ama su pecado. Y es ese amor hacia el pecado, por la dureza de nuestro corazón, que Dios por medio del Espíritu Santo nos regenera, nos da libertad en Cristo Jesús. Es de ahí que Juan con toda seguridad nos puede decir, Dios nos ha librado del pecado. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Desde el primer momento que el Señor nos concede arrepentimiento, desde el primer momento que depositamos nuestra fe en Cristo, desde ese momento comenzamos a luchar con aquello que nos incomoda. A veces es evidente. Hay personas que sufren un cambio radical, hay otros que paulatinamente, hay otros que menos que otros, pero sin lugar a dudas hay una lucha por el pecado que aún está en nuestro corazón. Nos incomoda, nos inquieta. Es como esas camisetas antiguas, ¿no?, que le ponían las marcas atrás y le picaba toda la espalda. Hay una incomodidad. El mundo natural nos ayuda en muchas ilustraciones, y estaba pensando en una. Hay una especie de pájaro, ¿verdad? Este pájaro es muy inteligente. Él deposita su huevo en el nido de otro pájaro. Este polluelo, cuando crece, es tan grande, es más grande que el pájaro que pertenece al nido, y es tanto su apetito que termina comiéndose a los otros pajarillos dentro del nido. Este pájaro no era como nosotros. Habían evidencias que lo delataban. Su tamaño, su color, su cántico, toda una serie de características apuntaban hacia la verdad. Sabemos que este pájaro no es de aquella especie. Es obvio, termina siendo más grande que mi papá. Bueno, hermanos, si hay personas que muestran todas las evidencias que no son de nuestra especie, por decirlo de una manera, que no han nacido de nuevo, mas sin embargo preferimos hacernos de la vista gorda. Tenemos amigos dentro de la iglesia así, tenemos padres así, tenemos hijos así, pero preferimos ser ciegos en vez de declararles lo único que puede traer salvación a su vida, que es el Evangelio. Hermanos, si nosotros estamos sintiéndonos cómodos con aquellos que dan todas las evidencias que no son creyentes, ¿dónde está realmente nuestro amor que decimos tener por aquellos? ¿Dónde está la misericordia que no le declaramos el Evangelio para que ellos sean liberados por el único medio que Dios ha dejado a la iglesia, que es la predicación de la palabra? Son como esos pájaros. Y en nuestras familias también, hermanos. Es doloroso. No están alejados. No son. Pero hay esperanza, hermano, en el glorioso Evangelio que el Señor ha dejado. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio. Mientras que uno va practicando el pecado, que es muestra evidente de que estamos muertos, como vimos en el versículo 17, otros, los que son nacidos de Dios, aquellos que han depositado su fe en Jesús, que creen que Él es el Cristo, se alejan progresivamente del pecado. Esto no quiere decir, hermanos, que ahora somos perfectos, que ya no pecamos nunca más. Lo que quiere decir es que ahora sí tenemos la habilidad para decir que no. Y cuando pecamos, pecamos porque escogemos pecar. ¿Cuál sigue? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Póngase una clara referencia a la preservación de la que gozamos en Cristo, el unigénito de Dios. Nuestra vida está escondida en Jesús, dice la palabra. Por su obra en la cruz hemos sido salvados de la condenación eterna.
pero por su obra continua en el cielo, por su intercesión constante a nuestro favor, seguimos siendo salvados todos los días del poder del pecado. Aunque Satanás, aunque el mundo y la carne nos tienten, aunque muchas veces caemos más de las veces que desearíamos caer, pero aún así Él preserva nuestra fe. ¿Para qué, hermanos? Para que aquel día en el cual seremos completamente salvos, el día de su retorno, Él nos presente limpio y sin ninguna mancha. Él nos guarda para Él mismo. Si Él no nos guardara, hermanos, si no fuera Él quien preserva nuestra fe, hubiéramos vuelto a nuestro pecado en milésima de segundos. En milésima de segundos. Porque Él preserva nuestra fe en Él mismo. Es que nosotros podemos perseverar, aún en medio de lágrimas, aún en medio del dolor, aún en medio de toda prueba, aún en medio de todas las tribulaciones, tentaciones y un sinfín de cosas que nosotros enfrentamos. Sabemos que nuestra vida está en sus manos. Y a veces decimos, ¿no? Mi fe nunca ha decaído. Yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe y he pasado. Mi fe nunca ha decaído y amén por eso, hermano. Pero qué tan fácil le robamos la gloria a Dios. Porque si hay fe en nosotros es porque es sostenida por Cristo mismo. No porque eso sea mejor que otros. Es orgullo. Porque con mi fe fuera nada si el Señor no la preservase en su mano. Nuestra fe es sostenida por Jesús, por su poder, por su misericordia. Por eso mismo el apóstol Pablo pudo decir: yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso, no que yo soy poderoso, de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Nosotros podemos decir lo mismo. Sabemos en quién hemos confiado y podemos estar seguros que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, nuestra vida entera, nuestra fe en Él, hasta aquel día. Qué gran misericordia, hermano. Qué gracia tan abundante que hallamos en Él. No solo nos guarda, pero como dice Juan, no permite que el maligno nos toque. Así como tenemos un Salvador personal, Juan nos da un panorama bastante completo del mundo espiritual. Tenemos un enemigo personal. Alguien que te odia como tú ni te imaginas. Alguien que odia a la iglesia con un odio que tú nunca has experimentado. Un enemigo que nos tienta, que usa sus secuaces, usa el mundo, usa nuestra propia carne para hacernos caer. Pero hay una gran realidad, hermanos: es un enemigo ilimitado. Tiene límites establecidos por Dios mismo. Es un perro con una cadena de cierta distancia y más allá no puede pasar. ¿Tiene poder? Sí. Pero nunca más de un poder que Dios mismo no le ha concedido. Por eso nosotros no podemos ir atando al diablo, hermanos. ¿Qué tal desgaste de palabras? Ir atando, amarrando al enemigo. ¿De qué lo vas a amarrar si el Señor ha puesto límites? Y Él solo va a hacer lo que el Señor le permite hacer. Martín Lutero dijo: hasta el diablo es el diablo de Dios. Y es la verdad. ¿Qué lo amarra si anda suelto? Ahora, ¿será que nosotros, como dice el maligno, no les toca? ¿Será que podemos decir, como la mal llamada alabanza, con los hijos de Dios nadie se mete y le arrebata no sé cuántas cosas le quieres arrebatar? ¿Será que podemos decir, el maligno no va a tocar mis finanzas? ¿Será que podemos decir, el maligno no va a tocar ninguna de mis posesiones o no podrá tocar mi salud? A veces pensamos que esto es a lo que se refiere Juan y nada más alejado de la verdad, hermanos. Basta con volver a leer la vida de Job. Dios le puede conceder cierta libertad al enemigo, a Satanás, al maligno, para probarnos en muchas áreas de nuestra vida. Mas nunca, escuchen bien, nunca para tocarnos de manera total hasta el punto de perder nuestra fe.
El maligno nos puede asaltar, pero jamás nos podrá capturar. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Sabe lo que quiere decir jamás? Quiere decir jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Él es el único que tiene el poder para sostener algo que nadie va a arrebatar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Como dijera un autor: ahora pertenezco a Jesús y Jesús a mí, no por largos años en el tiempo, sino por toda la eternidad. Y si hay alguna cosa, hermanos, en nuestra vida que nos preocupa, que Satanás pudiese tocar, y eso no es nuestra fe, si no estás preocupado por eso, entonces seguimos con ídolos en nuestro corazón. Hermanos, debe sorprendernos de gran manera al saber que el maligno tiene un poder restringido y limitado, y que no tenemos que andar guerreando contra él. Tus oraciones no van dirigidas a él. Tus oraciones van dirigidas a aquel que le ha puesto el límite. Amén. Y que nuestro depósito más precioso, nuestra fe en Cristo, está segura en Dios, porque provino de Él, es un regalo de Él. ¿Para cuánto cambia nuestra vida al andar en esta seguridad? Puedo decir con toda confianza que Dios me ha liberado del pecado. Y aún más, puedo estar completamente seguro que Dios nos ha hecho suyos. Versículo 19 nos da más claridad al respecto y dice: sabemos que somos de Dios. ¿A quién perteneces? Es una pregunta que yo por un tiempo le he dejado de hacer, tengo que confesar. Pero por un tiempo me la repetía todas las mañanas. No te olvides de quién eres. No te olvides quién te compró. Es una simple pregunta, hermano, pero que cambia de manera radical cómo enfrentamos la vida. Cómo lidiamos con lo cotidiano. Cómo lidiamos con el dolor, con las frustraciones, las experiencias que muchas veces nos pueden dejar perplejos. Sabemos que somos de Dios, dice la Escritura. Cómo esto calma mi corazón y mi afán de obtener todas las cosas. El simple hecho de meditar que Dios me ha hecho suyo. Soy posesión de Él. Tengo un dueño. Dios me ha liberado del pecado, pero me ha liberado para Él. Es eso, hermano, lo que debemos meditar. La Escritura también nos habla ampliamente de lo que somos para Dios. Y alguna de las maneras como la Escritura se refiere de lo que somos para Dios es que somos hechura suya. Somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos real sacerdocio, somos ovejas de su prado, somos su novia, somos los pámpanos, somos piedras vivas, somos su templo, somos coherederos juntamente con Cristo, somos sus colaboradores, somos sus embajadores, somos completos en Él, somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos sus santos, somos sus elegidos. Y como dice Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así puede ser que vivamos o muramos, del Señor somos, dice Pablo en Romanos. Amén. Un cristiano sin seguridad en su identidad, de quién es Él en Cristo, es una cosa triste, hermano, es fatal, porque tratará de encontrar tu identidad en cualquier cosa. Y hará que veas al hombre grande y al Dios pequeño. Y andarás con temor al hombre, tratando de satisfacer al hombre. Debemos reconocer que somos de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Comenzando de este nuevo nacimiento que Él nos otorga. Esto nos ayuda a vivir despojándonos del pecado, hermanos, dándole la espalda al pecado, matando el pecado que aún habita en nosotros. Pero esto será muy difícil si ignoramos la identidad de la cual ahora gozamos en el Hijo y únicamente por sus méritos. Por eso dijimos, hermano, un mal entendimiento del pecado nos lleva a una mala práctica acerca del pecado. Porque venimos pensando que somos príncipe de Dios o princesa de Dios
y obviamos que somos pecadores redimidos y que necesitamos la gracia del Señor día a día, no solamente para salir y enfrentar el mundo, necesitamos su gracia para enfrentarnos a nosotros mismos, porque somos nuestros peores enemigos. No, hermanos, esto es un intento de querer seguir meditando en el pecado y darnos de látigos. Simplemente la realidad en la que la Escritura nos expone. Gozamos de un gran Salvador, un Señor que nos sostiene y nos salva diariamente, pero no podemos ignorar, no podemos vivir de espaldas a la realidad que es un remanente de pecado en nuestro corazón. Y como hemos visto, Juan no es alguien que busque ser políticamente correcto, no es alguien que esté buscando palabras sensibles para no ofender a su audiencia, para no incomodarlos. Él ya ha hecho declaraciones bastante fuertes. Él ha dicho que los falsos creyentes son del diablo, sí, radical, son del diablo. Todo aquel que llamándose hermano pero que practica el pecado es del diablo. Y ahora hace una declaración aún más general. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Hay quienes son de Dios por medio de Cristo y hay quienes están bajo la influencia y el dominio de Satanás. Si te das cuenta, no hay un área de exiliados, no hay un área neutral para los refugiados. Los que no quieren estar en Cristo, ni que tampoco quieren estar en el maligno, bueno, me voy a este espacio quizás ahí, mientras que lo pienso. O somos de Dios, o somos del diablo, y actuamos bajo su influencia. Y esto es de error, hermano, es de horror, perdón. Porque aquí mismo entre nosotros, pueden haber quienes viven en la práctica del pecado, puede haber quienes viven indiferentes ante su pecado, puede ser que se disfracen como creyentes, pero son del malignos, están bajo su dominio y hacen su voluntad. Hermanos, y en eso debemos todos evaluarnos. ¿Quiere decir esto que todos están poseídos por el diablo? De ninguna manera. Lo que quiere decir es que por amor a su pecado y el deseo de vivir para su propia carne, alimentando sus propias pasiones, el diablo ejerce un poder sobre ellos. Para vivir para sí mismos, por medio de lo que el mundo ofrece. Aman más la creación que al Creador. Aman más todo lo que el mundo puede ofrecer que aquel que creó el mundo. Y hermano, basta con mirar al mundo y ver la influencia de Satanás en ella. Cada vez va más en auge la perversión. Cada perversión que el hombre es capaz de inventarse. De un tiempo acá se ha normalizado el aborto, es necesario, es parte de un sistema de salud necesaria. De cuando aquí el asesinato es parte necesaria para la salud de la mujer. La depravación sexual en la que vivimos, normalizar cada desviación de las personas, cada ideología, cada una más depravada que la anterior. Retrocedemos 30 años y lo que se especulaba ahora ya se normalizó. Y ahora se especula lo que en 10 años más se va a normalizar. Ahora obviamente sale una película que saca a la superficie un sinfín de injusticia en contra de los niños. Y todos nos aterramos y nos agarramos la vestida. Hermano, esto pasa por años. Pero necesitamos que una película nos lo diga. En nuestros países, hermano, pasa. Lo que queda expuesto es que ni la mayor cultura va a salvar a la humanidad. Porque los alemanes, que eran los más cultos en su época, fueron capaces de matar 7 millones de judíos y más. Ni el mayor poder económico va a salvar a la humanidad, ni la mejor educación, ni la mayor lucha por los derechos humanos, ni la mayor que sean todos iguales. La lucha en contra del racismo, la lucha en contra de la desigualdad, todo eso en sí puede ser bueno, pero nada de eso es la esperanza del hombre. Nada podrá traer solución a lo que está en el corazón del hombre. La solución no es externa. El problema del hombre es la maldad que hay en su corazón.
es rebeldía en contra de Dios. Y es solo por medio de Cristo y solo por medio de la predicación del Evangelio el hombre puede ser liberado del maligno. ¿Cómo sabemos esto, hermano? Muy fácil. Porque nosotros estábamos en un tiempo ahí. A lo mismo lo dice en Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Estábamos parte de ese grupo subversivo, con nuestro puño levantado en contra de Dios, rebeldes y enemigos de la cruz. Pero su Hijo un día nos dio libertad de esa esclavitud. Nos llamó, y su llamado fue irresistible, hermanos. Nos llamó de la tumba a vida. Ahora, ¿cómo ejerce el maligno esta influencia en el mundo? No vemos a personas por la calle gritando ¡viva Satanás! Eso no es lo que quiere decir estar bajo el maligno. Son todo lo más malos que podrían ser tampoco. O sea, me está diciendo entonces que mi vecina, que es devota del santo tal y tal, que es tan buena, es del maligno. ¿O qué tal el vecino que es un buen padre y tan buen esposo y buen trabajador? ¿Me está diciendo que él también está bajo la influencia del maligno? Pastor, creo que usted es un radical y no tiene amor, se podría decir. Hablen con Juan. No hay gozo ninguno, hermano, en declarar estas cosas, al contrario, hay dolor. Debería causarnos tal dolor que no debemos desperdiciar ningún momento más para compartir a Cristo, porque solo en Él hay libertad. No importa cómo tú te sientas emocionalmente, si quieres que estas palabras son muy fuertes, tienes un llamado de predicar a Cristo. Estar bajo el maligno no es necesariamente ser lo más malo moralmente hablando. Es simplemente darle la adoración, la alabanza, la exaltación a cualquier cosa fuera de Dios. Porque el hombre o la mujer más bueno, más buena, lo hace para su propia glorificación, nunca para glorificar al Padre. Esto es idolatría, es la adoración del yo. Así que no se trata de lo bueno que son algunos comparados con otros. Compáralos con Cristo y ahí date cuenta si son del maligno o no. Se trata del corazón con que hacemos las cosas, porque hasta nuestras mejores acciones, hermanos, las mejores que podamos hacer, está llena de un corazón lleno de soberbia. Y es por esa razón que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, puede decir que el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios, hermanos, está reconciliando al mundo, a los suyos con Él mismo, por medio de Cristo. Así que grande es nuestra esperanza. La palabra dice que los salvos son millares de millares, más que la arena del mar, de toda lengua, de toda nación. Así que no perdamos la esperanza. Sigamos siendo instrumento de reconciliación, sigamos predicando a Cristo. Pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Juan cierra su carta con esta última afirmación. Él asegura que estamos en el Hijo. Juan empieza su carta con Jesús y termina con Jesús. Mire capítulo 1, versículo 1 y 2. Él empezó su carta de esta manera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y así como Juan empieza su carta, así la termina. Y dice, sabemos que Él ha venido y ha venido a rescatar a su pueblo. Sabemos que Él ha venido a liberar a los que estaban cautivos, a dar vista a los que estaban ciegos. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, no hay duda alguna. No debe haber incertidumbre en nuestro corazón acerca de esto. Sabemos que ha venido y nos ha dado entendimiento. Un entendimiento que no poseíamos. No es solo un entendimiento intelectual, no solamente conocer por el intelecto aquellas verdades que la Biblia presenta, aunque es necesario que
entendamos el Evangelio, pero a diferencia de la palabra gnosis que se usa para intelecto, la palabra que usa aquí Juan habla de un cambio del hombre interior, un cambio de mente. No es mero conocimiento nada más, sino que nos da un conocimiento que se ve en la transformación del hombre interior. Y una vez más, este es por obra del Espíritu Santo. De una mente entenebrecida a una mente para conocer al que es verdadero. Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa al hablar de la condición perdida del pecador. Una mente entenebrecida, no solamente es el intelecto. Sabemos que cuando Pablo habla de la mente entenebrecida del hombre, habla de todo el ser interior del hombre. Ahora ese ser interior del hombre es el que ha sido transformado por medio de Cristo. Ahora, por medio del Espíritu, nuestra mente, nuestro ser interior, con todos sus afectos, han sido regenerados para conocer ahora sí al que es verdadero. Antes inhabilitados, antes no podíamos, ahora sí podemos conocer al verdadero, a Dios mismo, y esto es solo por medio de Jesús. El Evangelio de Lucas, el Señor Jesús dijo esto: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cuál es el efecto inmediato de esto? ¿Cuál es el efecto de haber tenido este conocimiento? Ahora conocer al que es verdadero por medio de Cristo, ahora conocer a Dios por medio de la obra de Cristo, es que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora gozamos de una unión que es inexplicable, una unión que es inexplicable con Jesús mismo. Estamos en Él y Él en nosotros. Estamos juntamente con Él crucificados, juntamente con Él hemos sido resucitados. Juntamente con Él vivimos, con Él hemos triunfado. Su victoria es nuestra, su victoria es tuya, es mía. En Él vivimos y en Él estaremos eternamente. Un simple pecador, como tú y como yo, rescatado por un Dios tan grandioso, grandioso en amor y en justicia, grandioso en misericordia, grandioso en piedad, grandioso en gracia, grandioso en todo, que nos ha dado vida en su Hijo. Su Hijo, Jesús, que es el Cristo, dice Juan, es el verdadero Dios y la vida eterna. Una declaración inequívoca de la deidad de Jesús. Juan termina su carta con una advertencia, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Así como hay un verdadero Dios, también existe todo aquello que podamos colocar en el lugar de aquel que nos ha salvado. Así como hay un verdadero Dios y estamos en Él, existe el riesgo que aún queramos poner nuestras esperanzas en aquello que es falso, aquello que lucha diariamente por ocupar el trono de nuestro corazón, aquello que pretende darnos la seguridad que solo podemos encontrar en Dios por medio de su Hijo. De todo eso, hermanos, guardémonos de los ídolos. Amén, dice Juan, así sea. Sabemos que somos libres del pecado. Juan nos ha dicho, Dios nos ha hecho suyos, y que además estamos permanentemente y eternamente en el Hijo. Que estas verdades, estas afirmaciones sean la roca sólida, el fundamento, hermanos, en donde podemos pararnos y caminar confiadamente en lo que Dios Padre ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Que nuestra confianza esté ahí, que podamos mirar a la vida bajo esta realidad, hermanos. Y si tú hoy no tienes esta esperanza en Cristo, si la palabra te ha confrontado hoy, ¿qué esperas para ir a Él? ¿Qué esperas para rendir tu vida y poder gozar de una unión que es inexplicable, pero que es una unión segura y eterna por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Oremos, Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Es tan necesaria, Señor, para nosotros. Es tan necesaria la verdad, Señor, de ver lo que tú has hecho por nosotros, Señor, del gran costo que pagaste. Diste a tu Hijo, Señor, por el rescate de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que estas
verdades, estas afirmaciones que el apóstol Juan ha escrito, inspirado por tu Espíritu, sean una realidad en nuestra vida. Señor, y si hay alguno aquí que examinando su vida por medio de la Escritura, Señor, se halla en confusión, se halla, Señor, en desesperanza, se halla en incertidumbre, Señor, corra a ti, huya a ti, Señor, deposita su fe en tu Hijo Cristo, se arrepienta de sus pecados, Señor, y tú le darás vida nueva, Señor, le concederás el don del Espíritu, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor, y como iglesia seremos testigos de lo que harás en la vida de tal hombre o de tal mujer, Señor, que proceda al arrepentimiento y a la fe. En tu Hijo hemos orado. Amén.